Bienvenidos, buscadores de buenas historias, a otro martes de cuentos y fábulas para todas las edades. Aquí, en Feliz Víctima de los Libros. Traigan a sus chiquitines, reúnan a la familia y preparen un rico tecito para disfrutar de las fábulas de hoy. El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Capítulo 1. Mr. Irian B. Otis era un pastor protestante. Procedía de Estados Unidos. Compró una gran casa en Inglaterra. Se llamaba Canterville Chase. «Hay un fantasma en la casa», decía la gente. «Canterville Chase no es un buen lugar». Se trataba de la mansión de Lord Canterville, un hombre muy honrado. «En esa casa hay un fantasma», le dijo a Mr. Otis. «Actualmente no vivimos allí». Un día mi tía abuela tuvo una crisis nerviosa. Estaba en su habitación y la tocaron las 2 manos de un esqueleto. Después de aquel incidente, los criados no quisieron quedarse con nosotros. Además, Lady Canterville dormía muy mal. Se escuchaban ruidos extraños en el corredor y en la biblioteca. El reverendo Augustus Dampier también lo ha visto. «Un fantasma es algo muy valioso», exclamó Mr. Otis. «Estados Unidos es un país muy rico. Tenemos todo lo que se considera valioso. Tenemos actrices y actores ingleses, pero no tenemos a sus fantasmas porque los fantasmas no existen. Si existieran, los tendríamos en nuestros museos». «El fantasma existe», dijo sonriendo Lord Canterville, «y ha existido durante 3 siglos, desde 1584. Siempre aparece antes de la muerte de algún miembro de la familia». «En estas tristes ocasiones», replicó Mr. Otis, «quien normalmente aparece es el médico de la familia. Los fantasmas no existen. Las leyes de la naturaleza no son distintas para la aristocracia británica». «Si tener un fantasma en casa no representa ningún problema para usted, a mí me parece bien, pero recuerde que se lo advertí». La familia del pastor. 2 semanas más tarde, Mr. Otis compró la casa y se trasladó a vivir allí con su familia. La señora Otis era una mujer atractiva. Tenía los ojos azules y una cara muy hermosa. Algunas mujeres norteamericanas creen que, en Europa, es importante tener aspecto de enfermas. Piensan que es más distinguido. Este no era el caso de la señora Otis, que tenía una constitución magnífica y un gran temple. Se parecía a las inglesas. Los ingleses tienen mucho en común con los norteamericanos, a excepción, claro está, del idioma. Su hijo mayor tenía el patriótico nombre de Washington, pero a él no le gustaba. Era un joven rubio y bien parecido, de profesión diplomático. Bailaba muy bien. Era muy conocido en el casino de Newport, en Estados Unidos, y también gozaba de popularidad en Londres. A Washington le gustaban los lores y las gardenias. Aparte de eso, era una persona muy normal. Su hermana Virginia tenía 15 años. Era hermosa y tenía los ojos azules y muy grandes. Además, era una gran amazona. Había ganado a Lord Bilton una carrera de ponis que consistió en dar 2 vueltas al parque. Aquello había impresionado mucho al joven Lord Cheshire, quien quiso casarse de inmediato con ella, pero a sus tutores no les gustó la idea y le hicieron regresar a Eton aquel mismo día. Lord Cheshire se puso muy triste y lloró. Después de Virginia venían 2 gemelos. Eran unos chicos encantadores y de un carácter parecido al de su padre. La familia llega a la casa. Canterville Chase está a 7 millas de Ascot, la estación más próxima a la casa. Mr. Otis telegrafió para pedir un coche y poder encontrarse con su familia en la estación. El viaje hasta la casa fue muy agradable. Era una encantadora tarde de junio y se sentía en el aire el olor de los pinos. De vez en cuando se podía oír alguna paloma o ver algún faisán. Las pequeñas ardillas los miraban y los conejos huían a su paso. Pero cuando entraron en la avenida que conduce a Canterville Chase, el cielo se nubló. Se notaba un ambiente extraño en el aire. Empezó a llover.
La familia del pastor. Había una mujer mayor de pie en los escalones de la casa. Era la señora Umney, el ama de llaves. Lady Canterville quiso que ella continuara desempeñando su trabajo en la casa y la señora Otis estuvo de acuerdo. «Bienvenidos a Canterville Chase», dijo. Pasaron por el vestíbulo y se dirigieron a la biblioteca. Era una habitación larga con una gran vidriera. El té estaba sobre la mesa y la señora Umney lo sirvió. Observaron la habitación. De repente, la señora Otis vio una mancha roja en el suelo, cerca de la chimenea. No sabía qué significaba. «Hay una mancha en la alfombra», dijo, dirigiéndose a la señora Umney. «Sí, señora», replicó la anciana ama de llaves. «Es una mancha de sangre». «Es horrible», gritó la señora Otis. «No me gustan las manchas de sangre en el salón. Hay que limpiarla inmediatamente». La anciana sonrió y contestó con tono misterioso. «Es la sangre de Lady Eleanor de Canterville. Su marido, Sir Simon de Canterville, la asesinó aquí en 1575 y desapareció 9 años más tarde bajo extrañas circunstancias. Su cuerpo nunca apareció y su espíritu aún ronda por la casa. Con frecuencia vienen turistas y otras personas a admirar la mancha. No se puede limpiar». «Tonterías», dijo Washington Otis. «Con el campeón de los quitamanchas y detergentes sin igual de la casa Pinkerton se podrá limpiar». Y comenzó de inmediato a limpiar la mancha con un líquido negro. En unos instantes, la mancha había desaparecido. «¿Lo ves?», exclamó. De repente, se vio un destello de luz acompañado por un trueno. Todos saltaron y la señora Umney se desmayó. «¡Qué clima tan horrible!», dijo Mr. Otis encendiendo un largo puro. «En este país hay mucha gente y supongo que el buen tiempo no alcanza para todos», bromeó. «La emigración es la única solución para Inglaterra». «Querido Iriam», exclamó la señora Otis, «¿qué podemos hacer con una mujer que se desmaya?» «Podemos cobrarle», respondió el pastor. «Así no se volverá a desmayar». En efecto, la señora Umney volvió en sí pasados unos minutos. Sin embargo, estaba muy agitada. «Por favor, no traigan problemas a Canterville Chase. He visto cosas horribles en esta casa», dijo. «Muchas veces no he podido dormir». «Nosotros no tememos a los fantasmas», dijo Mr. Otis. Pero en aquellas circunstancias decidió aumentarle el sueldo. Después, la señora Umney se retiró a su habitación. Aquella noche hubo una tormenta terrible, pero no sucedió nada extraordinario. Sin embargo, a la mañana siguiente bajaron a desayunar y se encontraron con que la horrible mancha de sangre había aparecido de nuevo en el suelo. «Mi detergente sin igual siempre resulta muy efectivo», dijo Washington. «Tuvo que ser el fantasma». Limpió otra vez la mancha, pero esta apareció de nuevo a la mañana del segundo día. A la tercera mañana también estaba allí. Toda la familia estaba intrigada. Para entonces ya creían en los fantasmas. Aparece el fantasma. Aquel era un día cálido y soleado. Por la tarde, la familia salió a dar un paseo en coche y no volvió hasta las 9. Tomaron una cena ligera y hablaron de todo menos de fantasmas. A las 11 se fueron a la cama. Un poco más tarde, Mr. Otis se despertó. Había oído un extraño ruido en el corredor, fuera de la habitación. Era un sonido como de metal que se acercaba cada vez más. Se levantó, encendió un fósforo y miró la hora. Era la 1 en punto. Estaba tranquilo y se tomó el pulso. Era normal. Aún se oía el extraño ruido. Entonces oyó un ruido de pasos. Se puso las zapatillas, sacó un pequeño frasco de una bolsa y abrió la puerta. Frente a él, iluminado por la luz de la luna, había un viejo. Tenía un aspecto sobrecogedor. Sus ojos eran rojos y tenía el cabello largo y de color gris. Sus ropas estaban sucias y llevaba cadenas en las manos y en los pies. «Distinguido señor», dijo Mr. Otis, «tendría usted que engrasar esas cadenas. Por favor,
Tome mi frasco de lubricante Tamani Sol Naciente. Es muy eficaz. Se lo dejaré aquí, al lado de las velas de la habitación. Le daré más si lo necesita». Diciendo estas palabras, el pastor colocó el frasco en una mesa de mármol, cerró la puerta y volvió a la cama. El fantasma de Canterville se quedó inmóvil durante unos instantes. Estaba indignado. Rompió la botella contra el suelo y huyó por el corredor, gruñendo y despidiendo una horrible luz verde. Sin embargo, cuando llegó a lo alto de la escalera, se abrió una puerta y aparecieron dos figuras vestidas de blanco. Una de ellas le lanzó una almohada y él tuvo que huir rápidamente. Utilizando la cuarta dimensión del espacio, desapareció a través de la pared. Recobró el aliento en una pequeña cámara secreta, en el ala izquierda de la casa. Empezó a considerar su situación. En sus 300 años, nunca le habían insultado de aquella manera. Los mejores momentos del fantasma de Canterville. Recordó sus mejores momentos. Una vez había asustado a la duquesa mientras ella se encontraba frente al espejo. Después pensó en las 4 doncellas. Él les había sonreído a través de las cortinas de una de las habitaciones y se pusieron histéricas. Después estaba el caso del rector de la parroquia. Una noche, cuando el rector volvía de la biblioteca, el fantasma apagó de un soplo su vela y ahora tiene problemas de nervios. También estaba el caso de la vieja señora de Tremouillac. Se levantó una mañana y vio un esqueleto. Estaba sentado en su sillón, al lado del fuego, leyendo su diario. Después de aquel suceso, la señora tuvo que permanecer en cama durante 6 semanas, víctima de la fiebre. Cuando se recuperó, decidió reconciliarse con la iglesia, de modo que rompió sus relaciones con el famoso Monsieur de Voltaire, un hombre escéptico en cuanto a los temas religiosos. Después recordó una noche terrible. Lord Canterville fue hallado con un naipe en la garganta. Había hecho trampa con aquella carta, y así había ganado 50.000 libras a Charles James Fox. Antes de morir, dijo que el fantasma le había obligado a tragársela. Todas sus grandes hazañas le volvían a la memoria. Pensó en el mayordomo, que vio una mano verde en la ventana de la cocina y se pegó un tiro. Después estaba Lady Statfield, que siempre llevaba una cinta negra alrededor del cuello para cubrir la señal de 5 dedos impresos como quemaduras en su piel. Acabó ahogándose en el estanque. También recordó aquella famosa ocasión en que jugó a los bolos con sus huesos en el césped. Después de todo aquello, habían llegado unos norteamericanos estúpidos para ofrecerle lubricante Sol Naciente y tirarle almohadas. Además, ningún fantasma había sido tratado de aquella manera. Deseaba vengarse. La mancha cambia de color. A la mañana siguiente, a la hora del desayuno, la familia Otis habló del fantasma. Mr. Otis estaba, como era natural, molesto porque el fantasma no había aceptado su regalo. «No quisiera ofender al fantasma», dijo. «No es de buena educación tirarle almohadas». Aquello era justo, pero los gemelos se echaron a reír. «Por otro lado», continuó, «si deciden no usar el lubricante, tendremos que quitarle las cadenas. Es imposible dormir con todo ese ruido a la puerta de las habitaciones». El resto de la semana no fueron molestados. Lo único que sucedió fue que la mancha de sangre continuó apareciendo en el suelo de la biblioteca. En realidad, aquello era muy extraño, puesto que la señora Otis cerraba la puerta con llave por las noches. Además, la mancha comenzó a cambiar de color. Algunas mañanas era roja y otras era de color morado. Un día, cuando bajaron a rezar en familia, la mancha era de color verde esmeralda. Estos cambios divertían mucho a la familia. Todas las noches hacían apuestas sobre el color con que aparecería al día siguiente. La única que no tomaba parte en la broma era la pequeña Virginia.
Siempre se sentía triste cuando veía la mancha de sangre. Estuvo a punto de llorar cuando la vio de color verde esmeralda. Vuelve el fantasma. La segunda aparición del fantasma fue el domingo por la noche. Un poco después de irse a la cama, oyeron un enorme estrépito en el vestíbulo. Corrieron escaleras abajo. Había una armadura en el suelo y vieron al fantasma de Canterville sentado en un sillón. Se frotaba las rodillas con una expresión de intenso dolor en su rostro. El pastor norteamericano sacó un revólver y dijo: «¡Manos arriba!». El fantasma se enfureció y se desvaneció en medio de ellos como la niebla, apagando la vela de Washington Otis. Se recuperó cuando llegó a lo alto de la escalera y se decidió a lanzar sus satánicas carcajadas. Aquello le había prestado muy buen servicio en más de una ocasión. La gente contaba que así había hecho encanecer la peluca de Lord Raker en una noche y que 3 institutrices francesas habían dejado su trabajo a causa de aquellas carcajadas. Así que lanzó su carcajada más horrible y el techo resonó una y otra vez, produciendo un terrible eco. Una vez se hubo apagado el ruido, apareció la señora Otis con una bata azul. «Me temo que no se encuentra usted muy bien», dijo. «¿Querría un frasco de este medicamento del doctor Dobell? Si tiene una indigestión, este remedio es excelente». El fantasma la miró con cólera y comenzó a prepararse para convertirse en un gran perro negro. Aquella era una de sus hazañas más famosas. El médico de la familia decía que había llevado a la locura al tío de Lord Canterville, el honorable Thomas Horton. Pero el ruido de pasos le hizo cambiar de idea, y en lugar de ello decidió volverse fosforescente. Se desvaneció justo en el momento en que los gemelos se le acercaban. Cuando llegó a su habitación, estaba muy agitado. La grosería de los gemelos y el materialismo de la señora Otis eran muy molestos. Pero lo que más le irritaba era no haber podido ponerse la armadura. Esperaba que hasta los norteamericanos modernos se asustaran al ver a un fantasma dentro de una armadura. Era su propia armadura, la había llevado en el torneo de Kenilworth y la reina Isabel I lo había felicitado mientras la llevaba puesta. Pero cuando quiso ponérsela, cayó al suelo de piedra a causa del gran peso de la armadura y se lastimó las rodillas y las manos. El fantasma inventa un plan. Durante varios días estuvo muy enfermo y no salió de su habitación sino para ocuparse de la mancha. Sin embargo, se recuperó y decidió hacer una tercera tentativa para asustar al pastor norteamericano y a su familia. Eligió para su reaparición el viernes 17 de agosto y estuvo la mayor parte del día escogiendo qué ropas llevaría. Al atardecer empezó a caer un aguacero y hacía tanto viento que las puertas y ventanas se golpeaban haciendo un ruido terrible. De hecho, aquel era el tiempo que le gustaba. Su plan consistía en ir primero a la habitación de Washington Otis. Una vez allí, le gritaría desde los pies de la cama y lo apuñalaría 3 veces. En particular no le gustaba Washington, porque era él quien siempre limpiaba la famosa mancha de sangre de Canterville con su detergente sin igual de Pinkerton. Después de aterrorizar al joven, había planeado ir a la habitación del pastor norteamericano y su esposa. Entonces pondría una mano helada sobre la frente de la señora Otis y murmuraría cosas horribles a los oídos de su marido. Aún no tenía decidido qué hacer en el caso de Virginia. Ella nunca lo había insultado y era bonita y cariñosa. Unos cuantos gruñidos desde el armario serían más que suficientes. Lo de los gemelos era otra cosa. Quería darles una lección.
Primero se sentaría sobre sus pechos. Luego se pondría entre sus camas, tomando la forma de un cadáver verde hasta que se quedaran paralizados de terror. Enseguida, caminaría por la habitación, adoptando la personalidad de el esqueleto del suicida, que le había resultado muy efectiva en más de una ocasión. El fantasma tiene un competidor. A las 10:30 oyó a la familia que iba a acostarse. Por algún motivo, los gemelos estaban riendo y armando alboroto antes de meterse en la cama. Pero a las 11:15 todo quedó en silencio, y a las 12 decidió salir de su habitación. La lluvia era intensa, pero podía oír los ronquidos de Mr. Otis. Una sonrisa maligna se dibujaba en la cruel boca del fantasma. Cuando pasó por delante de una de las grandes ventanas, la luna desapareció detrás de una nube. Se movía como una sombra diabólica y hasta la oscuridad parecía odiarle. Por un momento le pareció que alguien le llamaba y se detuvo, pero solo era un perro de la finca, así que continuó. Llevaba una daga. Por fin llegó a la esquina del pasillo que conducía a la habitación de Washington y se detuvo allí por un momento. El viento agitaba su cabello. Oyó el reloj. Eran las 11:15. Había llegado la hora. Rió para sí mismo y dio la vuelta a la esquina. De repente vio frente a él un espectro horrible. Tenía la cabeza pelada y la cara blanca, redonda y carnosa. Tenía una sonrisa siniestra y sus ojos emitían rayos de luz roja. Su boca despedía fuego y llevaba una vestimenta blanca como la de él. En su pecho se podía ver un cartel con extraños caracteres antiguos, probablemente una lista de sus crímenes. Sintió un pánico terrible porque nunca antes había visto un fantasma. Lo miró de nuevo y volvió corriendo a su habitación. Corría tan rápido que se cayó y perdió la daga, que fue encontrada por el mayordomo a la mañana siguiente. Una vez en su habitación, se acostó y se escondió bajo las sábanas. No obstante, después de un rato, recobró el temple de los valientes Canterville y decidió hablar con el otro fantasma a la mañana siguiente. Así que, cuando despuntó el alba, volvió al lugar donde lo había visto. Pensaba que 2 fantasmas serían mejor que uno, y que le sería de gran ayuda para aterrorizar a los gemelos. Pero cuando llegó, vio algo terrible. Algo había pasado con el fantasma. La luz había desaparecido de sus ojos y se hallaba recostado contra la pared en una posición muy incómoda. Lo cogió en sus brazos, pero, para horror suyo, la cabeza cayó al suelo. El cuerpo había cambiado y notó que lo que abrazaba era una cortina. En el suelo había una escoba y una calabaza. No comprendía aquella curiosa transformación, de modo que miró el cartel y leyó, a la luz gris de la mañana, las siguientes palabras. Fantasma Otis, el único espectro verdadero y auténtico. Desconfíe de las imitaciones. Todos los demás son falsificaciones. Y entonces comprendió. Había sido engañado. Apareció en sus ojos la antigua expresión de los Canterville y levantando los brazos por encima de la cabeza, juró que cuando el gallo hubiese cantado 2 veces, ocurrirían terribles actos sangrientos. De repente, oyó el gallo y lanzó una larga carcajada. Esperó durante horas, pero, por algún extraño motivo, el gallo no volvió a cantar. Finalmente, a las 7:30, dejó de esperar porque las criadas ya llegaban y volvió a su habitación. Estaba muy confundido. Consultó varios libros. En ellos se decía que siempre que se había recurrido a aquel juramento, el gallo había cantado de nuevo.
Entonces se retiró a su ataúd y permaneció allí hasta la tarde. Capítulo 4. Los terribles gemelos. Al día siguiente, el fantasma se sintió muy débil y cansado. Las terribles emociones de las 4 últimas semanas empezaban a producir su efecto. Tenía muy alterados sus nervios. No salió de su habitación en 5 días y tomó la determinación de no ocuparse más de la mancha. Si la familia Otis no la quería, entonces no la merecía. Era evidente que eran inferiores y no podían apreciar el valor simbólico de aquellos fenómenos. Las apariciones y los cuerpos astrales eran desde luego otra cosa y estaban fuera de su control. Su única obligación era aparecerse en el corredor una vez a la semana y gritar desde la vidriera el primero y el tercer jueves de cada mes. No podía sustraerse dignamente a sus obligaciones. Es verdad que su vida había estado llena de maldad, pero, por otro lado, era un hombre muy concienzudo en todo lo que se refiere a lo sobrenatural. Los 3 sábados siguientes atravesó el corredor, como de costumbre, entre la medianoche y las 7, pero teniendo cuidado de no ser visto ni oído. Se quitaba las botas y se ponía un gran sombrero negro. Intentaba no hacer demasiado ruido al caminar, de modo que engrasaba las cadenas con el lubricante Sol Naciente. Para él, todo esto resultaba muy difícil. Sin embargo, una noche, mientras la familia cenaba, entró en la habitación de Mr. Otis y cogió el frasco. Al principio se sintió un poco humillado, pero después reconoció que aquel era un buen invento que además servía a sus propósitos. A pesar de todo, siguió teniendo problemas con los gemelos. Le ponían cuerdas atravesadas en el corredor y el fantasma, al no poder verlas en la oscuridad, se cayó en varias ocasiones. Un día pusieron mantequilla en las escaleras y sufrió una terrible caída. Después de aquello, su enfado era mayúsculo. Era más de lo que podía soportar. Entonces decidió hacer un último intento para mantener su dignidad y su posición social. Decidió visitar a aquellos insolentes colegiales en su papel de Rupert el Loco, que era un lord sin cabeza. 70 años antes, este personaje le había servido para horrorizar a la bella Lady Barbara Modish, quien tras aquel incidente optó por no casarse con el abuelo del actual Lord Canterville y se fugó con Jack Castletown. No quería formar parte de una familia que tolerase a un fantasma en su casa. Pasado un tiempo, Lord Canterville mató a Jack Castletown en un duelo en Wandsworth Common, y un año más tarde, Lady Barbara murió de pena. Para el fantasma de Canterville, aquel episodio representó un gran éxito. Sin embargo, aquel personaje era una creación muy difícil y necesitó 3 horas para hacer los preparativos. Por fin, todo estuvo listo, y él contentísimo con el resultado. Sus botas de cuero le quedaban ligeramente grandes y solo pudo encontrar una de las pistolas, pero quedó satisfecho con el resultado. A la 1:15 salió de su habitación y se dirigió hacia el corredor. Llegó al dormitorio de los gemelos, que tenía el particular nombre de la habitación azul, porque sus cortinas eran azules. La puerta estaba entreabierta. La abrió rápidamente para hacer una entrada espectacular, pero de repente una pesada jarra de agua cayó sobre él y lo empapó completamente. Los gemelos se reían de él desde sus camas. Aquello afectó tanto a su sistema nervioso que corrió hacia su habitación tan rápido como pudo. Permaneció en la cama todo el día siguiente con un terrible resfriado. Afortunadamente, no había llevado su cabeza al dormitorio de los gemelos. De haber sido así, las consecuencias serían imaginables. Aquello sirvió como un pequeño consuelo
al fantasma de Canterville. Entonces se dio cuenta de que no era posible asustar a la familia Otis y se limitó a caminar por el corredor con sus zapatillas y con una bufanda alrededor del cuello para protegerse del frío. También llevaba un arma de fuego por si los gemelos lo atacaban. La humillación final la recibió el 19 de septiembre, cuando bajó al vestíbulo y comenzó a hacer allí comentarios acerca de las fotografías del pastor norteamericano y su esposa. Estas habían reemplazado los cuadros de la familia Canterville. Iba vestido con un largo sudario y llevaba una pequeña linterna. Estaba ataviado para el papel de Thomas el desenterrador. Aquella era una de sus mejores creaciones y había dado origen a una gran disputa entre los Canterville y uno de sus vecinos. A las 2:15 de la madrugada, el fantasma pensó que todos estarían ya durmiendo. Fue a ver lo que quedaba de la mancha de sangre y de repente 2 figuras saltaron desde un rincón oscuro. Agitaban los brazos y gritaban a su oído ¡Uh! El fantasma se aterrorizó y corrió hacia la escalera, pero allí lo esperaba Washington Otis, que llevaba en las manos una regadera grande. Tenía enemigos por todas partes. Entonces desapareció por la estufa, que por fortuna no estaba encendida, y regresó a su habitación a través de la chimenea. Cuando llegó, estaba completamente sucio y desesperado. Después de aquel suceso, no volvió a salir por las noches. Los gemelos se quedaron esperándolo en varias ocasiones. Ponían cáscaras de nuez en el corredor, lo que hizo que sus padres y los criados se enfadaran, pero el fantasma no volvió a aparecer. En vista de ello, la familia continuó con su vida normal. Mr. Otis trabajaba en la historia del Partido Demócrata. La señora Otis organizó una gran cena, lo que favoreció su reputación. Los chicos empezaron a practicar juegos nacionales, como el póker, y Virginia montaba su pony acompañada por el joven duque de Cheshire, que se hallaba en Canterville Chase, pasando la última semana de sus vacaciones. Todo el mundo pensaba que el fantasma había desaparecido. Sin embargo, aún rondaba por la casa. Para entonces, estaba casi inválido, pero quiso continuar con su trabajo. Descubrió que el joven duque de Cheshire aún estaba en la casa como invitado, lo que le pareció una gran noticia. El tío abuelo del duque, Lord Francis Stilton, una vez había hecho una apuesta de 100 libras con el coronel Carberry. «Jugaré a los dados con el fantasma», había dicho el coronel. A la mañana siguiente lo encontraron en estado de parálisis en el salón de juego. Lo único que atinaba a decir era doble 6. Muchos conocían esta historia, pero las familias hicieron todo lo posible para que quedara en secreto. Este relato aparece en el 3er tomo de las Memorias sobre el príncipe regente y sus amigos de Lord Tuttle. El fantasma quería demostrar que aún ejercía influencia sobre la familia Stilton. De hecho, existía un lazo familiar. Una prima del fantasma se había casado con Sir de Bulkeley y el duque de Cheshire descendía directamente de aquel linaje. Decidió aparecérsele al duque, el pretendiente de Virginia, en su papel de el monje vampiro. La última vez que había representado aquel papel fue en la víspera de Año Nuevo de 1764. Lady Startup lo vio y murió de apoplejía al cabo de 3 días. Antes de morir, desheredó a todos los Canterville y legó todo su dinero para obras de caridad. No obstante, el fantasma aún tenía miedo de los gemelos, así que en el último momento optó por no salir de su habitación. El duque de Cheshire pudo dormir tranquilo, soñando con Virginia. Capítulo 5. El fantasma se encuentra con Virginia.
Pasados unos días, Virginia y el duque salieron a montar a caballo, y Virginia se ensució el vestido. Cuando regresaron, decidió utilizar la escalera de atrás de Canterville Chase. No quería que nadie viera sus ropas sucias. Al pasar por el salón de los tapices, notó que había alguien dentro. Pensó que sería la doncella que a veces trabajaba en aquella habitación. Pero se sorprendió, no era la doncella. Era el fantasma de Canterville. Estaba sentado al lado de la ventana y miraba cómo bailaban las hojas por el aire. Parecía muy deprimido, se le veía muy triste. El primer impulso de Virginia fue correr a su habitación y cerrar la puerta con llave, pero prefirió consolarlo. Él no se había dado cuenta de que la chica estaba en la habitación, ya que no había hecho ningún ruido. «Lo siento por usted», dijo Virginia, «pero mis hermanos regresan mañana al colegio. Si se porta usted bien, nadie le molestará». «Eso es absurdo, yo no puedo portarme bien», respondió él, contemplando a la hermosa chica. «Completamente absurdo. Es necesario que yo camine por el corredor por las noches, que haga ruidos horribles. Es la única razón de mi existencia». «Esa no es una buena razón. Usted ha sido muy malo. La señora Umney nos dijo el día que llegamos que usted mató a su esposa». «Sí, lo reconozco», dijo el fantasma. «Pero era un asunto de familia que no incumbe a los demás». «Está mal matar a alguien», dijo Virginia, que a veces adoptaba un aire dulce de moralidad puritana. «Detesto la moral abstracta. Mi mujer no era bonita, no se ocupaba de mis trajes, no sabía cocinar, y no hay que olvidar que sus hermanos me mataron. No me daban de comer. Ya sé que la maté, pero lo que ellos hicieron no estuvo muy bien». «Oh, señor fantasma, Sir Simón, sin comida. ¿Tiene usted hambre? Tengo un bocadillo en mi bolsa, ¿lo quiere?» «No, gracias. Ahora ya no como, pero es muy amable de su parte. Es usted mucho más amable que el resto de su horrible, grosera, ordinaria y ladrona familia». «Basta», gritó Virginia. «Horrible, grosero y vulgar lo es usted. Y además, ladrón. Usted robó los colores de mi caja de pinturas. Primero me robó los rojos, así que no podía pintar puestas de sol. Después me robó el verde esmeralda y el amarillo, y solo me quedaron el blanco y el azul, de modo que solo podía pintar claros de luna. Son deprimentes y difíciles de pintar. Nunca se lo he dicho a mi familia, pero estaban furiosos. Además es ridículo, sangre de color verde esmeralda». «Bueno», dijo el fantasma, «¿qué podía yo hacer? Es difícil encontrar sangre auténtica. Su hermano empezó la provocación con su detergente sin igual, de modo que tuve que coger sus pinturas. Los colores son algo personal. Los Canterville tienen sangre azul, la más azul de Inglaterra. Ya sé que a los norteamericanos no les gustan estas cosas». «No sabe usted nada. Lo mejor que puede hacer es emigrar. Sería una gran experiencia. Mi padre le pagaría el viaje. En Nueva York tendría usted mucho éxito. Hay personas que pagarían $100,000 por tener un abuelo y mucho más por tener un fantasma en la familia». «Creo que no me gustaría Estados Unidos». Supongo que porque allí no tenemos ruinas ni curiosidades», dijo Virginia. «¿Qué curiosidades ni qué ruinas?», contestó el fantasma. «Tienen ustedes su marina y sus modales». «Buenas noches. Creo que los gemelos necesitan otra semana de vacaciones. Se lo pediré a mi padre». «Por favor, no se vaya, Virginia», gritó el fantasma. «Estoy tan solo y soy tan desgraciado que no sé qué hacer. Quisiera dormir, pero no puedo». «Eso es absurdo. Métase en la cama y apague la vela. A veces resulta difícil permanecer despierto, sobre todo en la iglesia, pero dormir es muy fácil. Los niños pequeños pueden dormir y no son muy listos». «Hace 300 años que no duermo», dijo el fantasma con tristeza. Los grandes ojos azules de Virginia se abrieron, llenos de asombro. «Hace 300 años que no duermo», repitió. «Estoy muy cansado». Virginia adoptó una actitud muy seria. Se acercó a él y contempló su viejo rostro. «Pobre fantasma», dijo. «No hay ningún sitio donde pueda dormir».
Hay un pequeño jardín con la hierba larga, lejos de aquí. Allí se pueden ver las grandes estrellas blancas y la luna de cristal. Allí hay un árbol protector grande y viejo. Virginia lloró y se cubrió la cara con las manos. «El jardín de la muerte», dijo. «Sí, de la muerte. La muerte debe ser tan hermosa. Descansar en la tierra con la hierba sobre nuestras cabezas y escuchar el silencio. No tener ayer ni mañana. Olvidar el tiempo, perdonar a la vida, descansar en paz. Usted puede ayudarme. Usted puede abrirme las puertas de la casa de la muerte. El amor siempre la acompaña, y el amor es más fuerte que la muerte». Virginia tembló. Durante unos instantes hubo un silencio. Era como un sueño. Entonces el fantasma habló de nuevo, con una voz que resonaba como el viento. ¿Ha leído alguna vez la antigua profecía que hay en la vidriera de la biblioteca? «Oh, sí, con frecuencia», dijo la chica. «La conozco muy bien. Está pintada con unas curiosas letras negras y es difícil de leer. Solo hay 6 versos. Cuando una joven rubia haga brotar una oración de los labios del pecador, cuando el almendro estéril dé frutos y una muchacha deje correr sus lágrimas, entonces la tranquilidad volverá a la casa y Canterville recobrará la paz. Pero no sé lo que significan». «Significan», dijo el fantasma con tristeza, «que debe usted llorar conmigo por mis pecados, porque yo no tengo lágrimas. Debe rezar conmigo por mi alma, porque yo no tengo fe. Si ha sido usted siempre dulce y buena, el ángel de la muerte vendrá a buscarme. Verá usted cosas terribles en la oscuridad. Espíritus malignos le dirán cosas aterradoras, pero no podrán hacer ningún daño a la pureza de una niña». Virginia no contestó. El fantasma, desesperado, dirigió su mirada hacia ella. De repente, la chica se levantó. Estaba pálida y tenía un extraño brillo en los ojos. «No tengo miedo», dijo con firmeza, «y pediré al ángel que se apiade de usted». El fantasma se levantó de su silla y lanzó un grito de alegría. Tomó la mano de Virginia y la besó. Sus dedos estaban fríos como el hielo y sus labios quemaban como el fuego, pero Virginia no estaba asustada. Atravesaron juntos el salón. Sobre el tapiz había pequeños cazadores que agitaban las manos. «¡Retrocede, pequeña Virginia!», gritaban. «¡Retrocede!». Pero el fantasma le apretaba la mano con más fuerza. Virginia cerró los ojos. No quería ver a los cazadores. Desde la chimenea, personajes espantosos le decían: «Ten cuidado, pequeña Virginia, ten cuidado. Puede que no volvamos a verte nunca». El fantasma apresuró el paso y Virginia no oyó nada. Cuando llegaron al extremo del salón, se detuvieron y él pronunció unas palabras que la chica no comprendió. Virginia abrió los ojos y vio cómo el muro desaparecía como si se tratara de neblina. Ante ella se veía una gran caverna negra. Había un viento gélido y algo tocó el vestido de la chica. «¡Deprisa, deprisa!», gritó el fantasma, «o será demasiado tarde». En un momento el muro se cerró tras ellos y el salón de tapices quedó vacío. Capítulo 6. Virginia desaparece. 10 minutos más tarde sonó la campana para el té. Virginia no bajó, así que uno de los criados fue a llamarla. Volvió un poco después. No había podido encontrarla por ninguna parte. Virginia solía ir al jardín por las tardes a recoger flores, de modo que la señora Otis no se inquietó. Pero a las 6, al ver que no aparecía, se sintió muy preocupada. Los chicos salieron en su busca, mientras ella y Mr. Otis la buscaban por todas las habitaciones de la casa. Los gemelos regresaron a las 6:30. No habían podido encontrar a Virginia. Todos estaban muy preocupados y no sabían qué hacer. De repente,
Mr. Otis recordó algo. Había unos gitanos en el parque. Unos días antes, él les había dado permiso para acampar. Se dirigió hacia allí, acompañado por su hijo mayor y 2 criados. El duque de Cheshire también estaba muy preocupado. Quería ir, pero Mr. Otis no se lo permitió. No quería un enfrentamiento con los gitanos. Cuando llegaron, los gitanos no estaban. Se habían marchado repentinamente. El fuego aún ardía y había algunos platos en la hierba. Washington y los 2 criados registraron los alrededores. Mr. Otis volvió a la casa corriendo. Envió telegramas a todos los inspectores de policía del país. En ellos decía: «Unos gitanos se han llevado a mi hija pequeña. Por favor, búsquenla». Entonces pidió su caballo. Pidió a su esposa y a los 3 chicos que se sentaran a comer y partió por el camino de Ascot. De repente, oyó un galope a su espalda. Se volvió y vio al duque en su pony. Estaba sofocado y no llevaba sombrero. «Lo siento mucho, Mr. Otis», dijo el joven, «pero no puedo comer mientras Virginia no aparezca. Por favor, no se enoje conmigo, no quiero regresar». El pastor sonrió. Se sintió impresionado por el interés que el duque mostraba hacia Virginia. «Está bien si no quiere regresar. Supongo que tendrá que venir conmigo, pero tendré que comprarle un sombrero en Ascot». «Oh, mi sombrero no importa, lo que quiero es a Virginia», exclamó el duquecito riendo. Galoparon hasta la estación del tren. «¿Ha visto usted a una joven en el andén?», preguntó Mr. Otis al jefe de estación. Le dio una descripción de Virginia, pero nadie sabía nada de ella. El jefe de estación informó a las otras estaciones de la línea. Mr. Otis compró un sombrero para el duquecito y partieron hacia Bexley, un pueblo situado 4 millas más allá, en donde había un parque muy frecuentado por los gitanos. Era posible que Virginia estuviera allí. Hablaron con la policía local, pero no pudieron obtener ninguna información. Recorrieron el parque, pero no vieron nada. Regresaron a Canterville Chase. Llegaron a eso de las 11, muy cansados y tristes. Washington y los gemelos los estaban esperando. Llevaban linternas porque la avenida estaba oscura. No había noticias sobre Virginia. Ya habían encontrado a los gitanos que estaban en el parque de Canterville Chase, pero Virginia no estaba con ellos. Los gitanos también estaban preocupados por la joven y 4 de ellos decidieron tomar parte en su búsqueda. Registraron Canterville Chase de arriba a abajo, pero no pudieron encontrarla. Mr. Otis y los muchachos estaban desconsolados. Volvieron a la casa seguidos por el mozo que llevaba los caballos. Los criados estaban en el vestíbulo llenos de terror. La señora Otis se encontraba en el sofá muy preocupada. Y la señora Umney, la vieja ama de llaves, le ponía agua de colonia en la cara. «Come algo», le dijo Mr. Otis. Ordenó que trajeran la cena para todos. Fue una comida triste. Nadie habló, ni siquiera los gemelos, que querían mucho a su hermana. Después de la cena, Mr. Otis dijo: «Ahora todos debemos irnos a dormir. Por hoy no podemos hacer nada más. Mañana telegrafiaré a Scotland Yard para que envíen algunos detectives». Cuando empezaron a salir del comedor, oyeron las campanadas del reloj. Era medianoche. Cuando acabaron de sonar las campanadas, oyeron un crujido, acompañado de un grito. Sonó un trueno y se pudo oír una melodía. Entonces se abrió la pared que se hallaba en lo alto de la escalera y apareció Virginia. Estaba muy pálida. Todos se precipitaron hacia ella. Su madre la tomó en sus brazos y el duque la besó intensamente. Los gemelos empezaron a bailar. «¡Santo cielo, hija mía! ¿Dónde te habías metido?», preguntó Mr. Otis enfadado. «Ha estado jugando con nosotros», pensó.
Te hemos buscado por todas partes. Tu madre ha estado muy asustada. No vuelvas a hacer nunca algo así, continuó el padre. Querida, no nos volveremos a separar, dijo la señora Otis, besándola y acariciándole el cabello. Papá, dijo dulcemente Virginia, he estado con el fantasma. Ahora está muerto. Es preciso que vayan a verlo. Fue muy malo, pero se arrepintió de todo lo que había hecho. Antes de morir me dio esta caja de hermosas joyas. Todos los miembros de la familia la miraron sorprendidos. Virginia estaba muy seria. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la abertura de la pared. Todos la siguieron por un pasaje secreto y llegaron a una gran puerta. Virginia la tocó y ésta se abrió. Entraron en una habitación pequeña con una ventanita. En la pared había una argolla con un esqueleto encadenado a ella. El esqueleto estaba en el suelo y cerca de él había una vieja jarra de agua fuera de su alcance. Virginia empezó a rezar al lado del esqueleto, mientras los demás miraban la trágica escena. De repente comprendieron. «Miren», exclamó uno de los gemelos mirando por la ventana. «El viejo almendro ha florecido. Puedo ver las flores a la luz de la luna». «Ahora descansa en paz», dijo Virginia levantándose. Un maravilloso resplandor iluminó su cara. «Eres un ángel», exclamó el duque rodeándola con los brazos. Capítulo 7. El funeral del fantasma. 4 días después de estos curiosos sucesos, se llevó a cabo el funeral, que partió de Canterville Chase a eso de las 11 de la noche. 8 caballos tiraban del coche fúnebre. El ataúd estaba cubierto por un paño morado que llevaba el escudo de armas de los Canterville. Los criados marchaban al lado del ataúd llevando antorchas. Era una procesión impresionante. Lord Canterville iba en el primer coche con la pequeña Virginia, seguido por Mr. Otis y su esposa. Detrás iban Washington y los 3 muchachos. En el último coche iba la señora Umney. La tumba se encontraba en el cementerio, al lado de un viejo tejo. El reverendo Augustus Dampier dijo las últimas oraciones de manera impresionante. Una vez terminada la ceremonia, los criados apagaron sus antorchas y pusieron el ataúd en la tumba. Virginia colocó algunas flores de almendro de color rosa sobre el ataúd, al tiempo que salía la luna y sus ojos se llenaban de lágrimas. Volvieron a la casa en silencio. A la mañana siguiente, Lord Canterville habló con Mr. Otis acerca de las joyas, el regalo que le había dado el fantasma a Virginia. Eran espléndidas y muy valiosas. El pastor no estaba seguro de si Virginia debía quedárselas. «Estas joyas pertenecen a su familia», dijo Mr. Otis. «Por favor, lléveselas a Londres. Mi hija es muy joven y por fortuna no tiene interés en estas cosas. Mi esposa es una gran experta y me ha dicho que las joyas tienen un gran valor. Virginia no se puede quedar con ellas. Tal vez sean importantes para la aristocracia inglesa, pero no para unos austeros republicanos norteamericanos. Si es posible, creo que a Virginia le gustaría quedarse con la caja. Es un recuerdo de su desdichado antepasado. Es muy vieja y tal vez a usted no le hace falta. Me sorprende que Virginia esté interesada por los objetos medievales, pero nació en Londres. Ese podría ser el motivo». Lord Canterville escuchaba a Mr. Otis mientras se tocaba el bigote. De vez en cuando sonreía. «Querido señor», replicó Lord Canterville, «su hija ha prestado un gran servicio a Sir Simon de Canterville. Mi familia le está muy agradecida. Es una chica muy valiente. Sin duda las joyas le pertenecen. Si usted me las diera, Sir Simon me atormentaría terriblemente. Las joyas no se mencionan en ningún documento legal. Yo no sabía nada acerca de ellas, no son mías. Cuando Virginia sea mayor, las querrá. Usted compró la casa, de modo que todo lo que hay en ella le pertenece».
Mr. Otis se quedó preocupado por aquella decisión, pero Lord Canterville se mantuvo firme. Las joyas pertenecían a Virginia. El secreto de Virginia. En la primavera de 1890, Virginia se casó con el duque de Cheshire. Conoció a la reina de Inglaterra en una fiesta, y sus joyas fueron la admiración de todos los presentes. Virginia y el duque estaban muy enamorados, lo que complacía a todos, menos a la anciana marquesa de Dumbleton, que había querido que el duque se casara con una de sus hijas. Mr. Otis sentía mucha simpatía por el duque. Sin embargo, no estaba contento con las influencias negativas de la aristocracia británica sobre una buena republicana norteamericana. A pesar de ello, el día de la boda se sentía el hombre más orgulloso de Inglaterra. Después de la luna de miel, el duque y Virginia, entonces duquesa, visitaron Canterville Chase y fueron hasta la tumba de Sir Simon. En su lápida estaban grabadas sus iniciales y los versos de la vidriera de la biblioteca. La duquesa puso unas hermosas rosas sobre la tumba. Más tarde, fueron caminando hasta las ruinas de una antigua abadía. Virginia se sentó al lado de una columna mientras el duque se fumaba un cigarrillo. De pronto, el duque la tomó de la mano. «Virginia, una mujer no debe tener secretos con su marido», le dijo. «Querido Cecil, yo no los tengo». «Sí los tienes», respondió sonriendo. «¿Qué te sucedió mientras estuviste encerrada con el fantasma?» «Nunca se lo he contado a nadie», dijo Virginia gravemente. «Ya lo sé, pero dímelo», insistió él. «Te ruego que no me lo preguntes, Cecil, no te lo puedo decir». «Pobre Sir Simon, le debo mucho». «No te rías, Cecil. Ahora comprendo qué es la vida y qué significa la muerte, y por qué el amor es más fuerte que ambas». El duque se levantó y besó a su esposa con ternura. «Puedes guardar tus secretos si yo poseo tu corazón», dijo. «Siempre lo tendrás, Cecil», replicó la chica. «Se lo dirás algún día a nuestros hijos, ¿verdad?» Virginia se ruborizó. Fin. Si querés seguir viendo este tipo de audiolibros en YouTube, apóyame con un me gusta y suscríbete, que me ayudaría muchísimo. Seguinos también en Instagram, donde subimos contenido diario relacionado. Si te ha gustado y no puedes esperar a escuchar los siguientes capítulos, apretá la campanita, así YouTube te avisa cuando subo los próximos capítulos. Y me despido de ustedes, buscadores de buenas historias. Hasta la próxima.